Bienvenidos a Emociones Básicas un día más. Hoy hablaremos de la renovación narrativa de los años 60, que es otro de los temas que entran en selectividad, en concreto en la selectividad de Baleares. Antes de empezar, hablaros un poquito del contexto histórico para situaros en el momento, aunque esta parte no entra en la respuesta de examen. En los años 60 nos situamos en una época ya bastante alejada de la guerra civil y por lo tanto de más tranquilidad y en la que se dan ciertas libertades, aunque realmente seguimos en una dictadura. En estos años se produce una constante migración de españoles hacia Europa en busca de una vida mejor, por diferentes motivos, porque no están de acuerdo con la dictadura o simplemente para buscar un trabajo mejor. Y por otro lado, continúa el desplazamiento de la población desde las zonas rurales a las zonas urbanas. En estos años también crece la economía gracias al turismo y es por eso que también España se abre un poquito más al extranjero y además recibe varias inversiones extranjeras. También crece la escolarización tanto de colegios como de universidades. Y no deja de haber tensiones, enfrentamientos y crece la oposición obrera y universitaria al régimen de la dictadura. Entre las fechas clave tenemos la abolición de la ley de prensa en 1966, que permitía, por lo tanto, a los periódicos y diarios opinar sobre ciertos temas, aunque la censura seguía vigente. Y la otra fecha destacable sería la de 1969, cuando Franco asigna como sucesor a Juan Carlos de Borbón. Ya puestos en contexto, vayamos a las innovaciones en el ámbito literario. En la narrativa de los años 60 se produce un agotamiento de la literatura social, no exactamente por la denuncia que sigue habiendo, ya que todavía van a centrarse en la crítica social, las novelas, pero sí en la forma, en ese lenguaje llano y divulgativo que ya no interesa. Recordemos que en los años 50 se prefería un lenguaje sencillo, llano, divulgativo. Ahora nos encontramos en un momento totalmente diferente en el que va a primar la forma, la innovación, las técnicas narrativas. Esto en parte se debe a que nuestros escritores se abren a las influencias de la literatura extranjera, donde ya se habían percibido ciertas innovaciones. Autores como Joyce, Kafka, Faulkner o Proust son leídos por nuestros autores. Y también influirá la literatura hispanoamericana, con ese realismo mágico de autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa. Por lo tanto, se opta por la experimentación y el predominio de la forma frente al contenido. En los temas también se dan ciertas variaciones. Si en los años 50 se prefería el personaje colectivo, en los años 60 nos centramos en el individuo, sus frustraciones, su mundo interior o incluso el análisis de la identidad. Vayamos ahora al aspecto más importante, que son las nuevas técnicas literarias. Entre ellas encontramos el perspectivismo, que es la historia contada desde distintos puntos de vista. Los personajes presencian u observan la misma situación y cada uno la explica desde su punto de vista, desde la interpretación propia. Además, la estructura de la novela se vuelve más compleja, con saltos temporales del presente al pasado o del presente al futuro, digresiones, que serían las reflexiones tanto del narrador como del personaje, elipsis, que son omisión de partes que no interesan, también la división en secuencias de la propia trama y la narración simultánea de historias cruzadas. Esto lo que produce es que el lector tenga que hacer una lectura mucho más atenta y por lo tanto se dificulte un poco la comprensión del texto. Otra de las técnicas más usadas será el monólogo interior, que es la reproducción del pensamiento del personaje tal y como surge. Y además se dan ciertas innovaciones en el lenguaje. Se combinan distintos registros lingüísticos, se incorporan textos no literarios, como pueden ser informes policiales, textos administrativos, recetas, y se eliminan los signos de puntuación. Entre los autores y obras más representativos
Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, Señas de identidad, de Juan Goytisolo, Retahílas, de Carmen Martín Gaite, Volverás a región, de Juan Bennett, La saga Fuga, de J.B., de Gonzalo Torrente Ballester. Y aquí acabaría la respuesta de examen. Os he preparado además un pequeño apunte sobre Luis Martín Santos, ya que es uno de los autores más importantes y representativos de los años 60. Su obra Tiempo de silencio se publica en 1962, con varias partes censuradas, y no será hasta 1981 que se publique completa. Nos cuenta la historia de Pedro, un joven médico e investigador que se ve envuelto en un aborto clandestino que termina con la muerte de la paciente, lo que repercute en su carrera profesional. Con esta novela, Luis Martín Santos quiere hacer una crítica social desde un enfoque sarcástico. Entre las técnicas narrativas que utiliza encontramos el monólogo interior, la segunda persona, que es cuando el narrador se dirige directamente al lector, y el estilo indirecto libre, por el cual en un mismo enunciado se va saltando de lo que dice el narrador a lo que dice el personaje, y hay un grado más de dificultad para el lector a la hora de saber cuándo está hablando cada uno. También utilizará las digresiones y por lo tanto parones en la trama para hacer reflexiones y cierto barroquismo expresivo. Y esto ha sido todo. Espero que te haya servido esta explicación y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!